Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta línea del tiempo de evolución de educación de la inclusión. Mis compañeros Juliana Vázquez, Juana Mena, Edwin Gutiérrez y quien les habla Marta Perea, les haremos un recorrido por cada década. La década de 1980 es llamada por la ONU como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Para el año 1982 se produce lo que es la integración social, educativa y laboral para aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Para el año 1984, mediante el decreto 1002, se produce la organización del currículo y los planes de estudio con una educación diferenciada para todos aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Para el año 1989, mediante el decreto 2355, se regula la educación especial en Colombia. Ya para finales de 1989, con la caída del muro de Berlín en Alemania, se presentan todo lo que es la globalización y la cooperación. Se produce lo que es la apertura de las fronteras políticas, sociales, culturales y educativas, lo que motiva a una sociedad abierta, justa, democrática e inclusiva. Así es como en los años 1990 se empieza a marcar y aterrizar más sobre la inclusión. En los 90, con la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Tailandia, se impulsa con más fuerza el compromiso de garantizar que todos los niños, jóvenes y adultos tengan una educación básica de calidad. Poco después, en 1994, con la Declaración de Salamanca, se reafirma más el derecho a que todas las personas puedan tener una educación. Estos acuerdos internacionales siembran la base de lo que hoy entendemos como educación inclusiva, un modelo que reconoce la diversidad y elimina las barreras para el aprendizaje. Así es como en Colombia, este movimiento empieza a enmarcar más fuerza con la Constitución Política de 1991, que en sus artículos 13, 44 y 67 garantiza la igualdad y el derecho a una educación y la protección especial para las personas con discapacidad. Durante la década de los 90 al 2000 se implementaron estrategias claves como la Ley General de la Educación, la Ley 115 de 1994, que incluyó la atención educativa a las poblaciones con necesidades especiales y programas de integración escolar que buscaban formar docentes con competencias para atender la diversidad en todas las aulas. En la década del 2000, la política y la legislación surgieron en cuanto a la educación inclusiva. En Colombia, la Ley 762 del 2002 se elimina la discriminación contra las personas con discapacidad. En el Decreto 470 del 2007 se reglamenta la política pública de discapacidad. El Decreto 366 del 2009 se da atención educativa para las personas con discapacidad. En cuanto a la internacionalidad, se crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, que es acogida por la ONU. Esta convención establece que la educación inclusiva es un derecho fundamental. Se promueve que todos los estados deben garantizar que todas las personas, independientes de sus capacidades y discapacidades, tengan acceso a una educación de calidad. Podemos ver en México se crea una ley general en educación en el 2006. Esta ley establece que la educación debe ser inclusiva, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Como conclusión, podemos evidenciar que la década del 2000 marcó un periodo de avance significativo en la política y la legislación sobre la educación inclusiva.
Fue impulsada por movimientos sociales, por las legislaciones internacionales y se logró un cambio de percepción sobre los derechos de las personas con discapacidad. Estos cambios se centraron en que se necesita un enfoque más inclusivo en la educación para los siguientes años previos. Uno de los acontecimientos importantes de la década del 2000 fue el atentado del 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Este atentado lo protagonizó un grupo de terroristas que secuestraron 2 aviones de Nueva York y los estrellaron contra las Torres Gemelas, dejando 3.000 muertos. El 11 de septiembre del 2001 se ha convertido en un símbolo de lucha contra el terrorismo. En Colombia, la década de 2010 a 2020 estuvo marcada por la consolidación de políticas públicas orientadas a garantizar una educación inclusiva y equitativa. El ancla histórica nacional de este periodo se ubica en 2013 con la expedición del decreto 366 de 2009, implementado con mayor fuerza entre 2010 y 2013, y la ley 1618 de 2013, la cual establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta legislación consolidó la educación inclusiva como un derecho fundamental, instando a las instituciones educativas a adecuar sus currículos, metodologías y entornos físicos para atender a la diversidad. Para esa misma década se lleva a cabo la primavera árabe en Túnez, que aunque no estaba vinculada directamente a la educación inclusiva, creó un ambiente mundial de reivindicación de derechos, lo cual repercutió en agendas internacionales de educación. Luego, en 2015, se constituye un ancla definitiva en la cual la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y además promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Posteriormente, entre 2016 y 2019, el Ministerio de Educación Nacional profundizó en la política de inclusión educativa a través del Plan Nacional de Educación 2016 y 2026, que amplió el concepto de inclusión hacia una mirada más integral, vinculando a poblaciones en condición de vulnerabilidad como comunidades indígenas, afrodescendientes, población LGBTI, migrantes y víctimas de conflicto armado. De esta manera, el término inclusión se consolidó como sinónimo de diversidad y equidad, superando la visión asistencialista centrada únicamente en la discapacidad. Entre 2010 y 2020, tanto a nivel internacional como en Colombia, la evolución política de la educación inclusiva avanzó de un enfoque centrado en la atención de discapacidad a un paradigma amplio de educación para todas y todos, sustentado en la diversidad y justicia social. Ya para el año 2020 nos enfrentamos a un suceso histórico, el COVID-19, el cual tuvo un impacto profundo y desigual en la educación mundial, y la educación inclusiva fue uno de los campos más afectados durante este año. En conclusión, aun cuando queda mucho por trabajar a nivel mundial y en particular en Colombia, se ha visto en cada década cómo ha sido importante el acto de la justicia social involucrado en las políticas de educación. Es así como hay una transformación que nos recuerda que incluir no es solo permitir el acceso, sino garantizar la participación, el respeto y el aprendizaje de todos en las aulas. Muchas gracias.